Oye, País, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Qué bueno que están conmigo en esta hora. Vamos a conversar sobre los hechos noticiosos que se han registrado en el país y en el resto del mundo. Señores, estamos en un brote de COVID, de coronavirus, nueva vez. No es de extrañar porque se ha planteado que el coronavirus ya es una situación que vino para quedarse por mucho tiempo en todo el mundo. Y aquí en República Dominicana, para estos tiempos de lluvias, de producción de virus, anda por ahí el dengue, anda que el chikungunya, que la qué sé yo qué, y el COVID ha vuelto. Las autoridades de salud pública no están reflejando que hay una situación realmente preocupante porque sus estadísticas, ahí está el problema de las estadísticas, señores, cuando no se manejan adecuadamente. Sus estadísticas dicen que no es tan serio la cantidad de personas infectadas, aunque cuando hacen el promedio entre las personas infectadas y lo calculan por la cantidad de pruebas que han hecho, estamos en una positividad más del 20%. ¿Qué ocurre con el tema de las estadísticas? Las estadísticas que Salud Pública tiene y que maneja oficialmente, y hay su razón de entenderlo, no es falseada, pero sí está sobre la base de la cantidad de personas que se hacen la prueba, del COVID y los que resultan positivos, entonces eso se hace una división de qué cantidad se hizo la prueba, qué cantidad salió afectada, y eso le da a uno la cantidad de positividad que ocurre. Pero además de eso, solamente queda registrado la cantidad de personas que va a los centros de hacerse la prueba y o de vacunación si ha dado positivo. Miren, la gente le perdió el miedo al COVID hace mucho tiempo. Incluso en medio de la pandemia, la gente no quería vacunarse, la gente no creía en el COVID, salía a chelchar y se exponía. Yo ando con esto todos los días. Yo desde que de que llegó el COVID a República Dominicana, no he dejado de usar todos los días, en todo momento, la mascarilla. Me la quito cuando estoy aquí y ustedes me ven sin ella, pero está ahí como un arma de reglamento. Ahora, con más razón, después de mi proceso de cirugía quirúrgico, que debo evitar tener cualquier posibilidad de contagio. Pero en mi casa, mis hijos van a la universidad con su mascarilla. Mi esposa, desde que pone un pie fuera de la casa, se pone una mascarilla. Y en mi casa se ha mantenido, en los carros hay alcohol y manitas limpias para desinfectarse en todo momento, y por toda la casa allá también. Un asunto de prevención, porque el COVID nunca se ha ido. Ha disminuido, ha bajado, y ahora estamos en un brote. Que porque haya ido poca gente a los lugares diseñados, establecidos por Salud Pública para hacerse la prueba, no significa que no hay COVID. Desde el presidente de la República, anunciado ayer por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, ha sufrido un problema de COVID. Leonel Fernández, hay médicos, hay profesionales. Yo conozco mucha gente conocida, de renombre, profesionales, políticos afectados de COVID. Conozco de muchos casos parientes afectados de COVID. Conozco de muchos casos en las universidades, personas que uno oye por otra persona también. Hay mucha gente afectada de COVID. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Protegernos. Si le da el COVID a usted, es a usted que le va a dar el COVID, ¿eh? Ah, no, eso no es un problema del gobierno, ¿eh? El gobierno está en la obligación, el Estado, el gobierno está en la obligación de buscar los mecanismos para auxiliar a la población, de informar a la población, de tener
los elementos para poder enfrentar la situación cuando una persona sea afectada con el COVID. Hospitales, medicamentos, líneas de información sanitaria. Entonces yo creo que la lucha contra el COVID se ganó en República Dominicana, que tenemos brotes de COVID en República Dominicana y que debemos, por tanto, enfrentar este brote con toda la responsabilidad posible. Yo creo que Salud Pública debe hacer unos pronunciamientos, unas alertas sobre lo que está pasando y no quedarse ahí resguardado como que no pasa nada, cada uno que se proteja, cada uno que se cuide. Eso es así, pero hay una responsabilidad de la autoridad en esta lucha que hemos ganado, República Dominicana ha ganado. Hay ya personas hospitalizadas nueva vez. Decían los médicos ayer que no había personas todavía en cuidados intensivos porque las variantes que están atacando en esta nueva oleada de COVID es mucho más benigna. Y mucha gente, más de 7 millones de personas tienen por lo menos 2 vacunas. Hay 2 millones y pico que tienen 3 y hay casi 1 millón que tienen 4 vacunas. Yo tengo 4 vacunas. Y si tuviera que ponerme una quinta, me la pongo. Y si tuviera que ponerme una sexta, me la pongo. Y esto está pintado a que cada año tendremos que vacunarnos, así como nos vacunamos contra la influenza, así como nos vacunamos cuando hay una crisis de dengue, de lo que sea. Debemos vacunarnos contra el COVID. Pero la responsabilidad es de cada uno. Mucha gente. Yo estoy visitando, por ejemplo, el hospital de Sedimat, un hospital clínica, pero yo hoy observaba, mientras me daba mi terapia, después post cirugía, observaba que más del 80% de las personas que entran al hospital no llevan mascarilla. Que el personal del hospital no usa mascarilla. Y así pasa en todas las clínicas, en los bancos. La gente ya no usa mascarillas. Las farmacias, donde van personas muchas veces a buscar medicinas y tienen algún género de infección o de enfermedad. No usan mascarilla. La gente le perdió el miedo al coronavirus y yo les voy a decir lo siguiente. El coronavirus es una realidad, estamos en un brote. Mira como Twingo me mira, como quien dice, no me meta a mí en el grupo que no uso mascarilla. Sí, tú no usas mascarilla. Aquí cuando yo vengo al canal, yo le pido a la maquillista que tiene que maquillarme, doña Jesusa, por favor, si usted es tan amable, póngase su mascarilla, protéjame a mí, porque yo no puedo tenerla mientras usted me maquilla, use la mascarilla, por favor. Y la tiene y la usa de buenas ganas, pero no lo tiene como un hábito aprendido y como una necesidad para protegerse y proteger a los demás. Estamos en un brote de COVID. El doctor Balcácer, con quien yo conversaba ayer para el programa de radio, Rumbo de la Tarde, decía que estamos en un brote, que van a haber muchas personas infectadas, que este brote va a pasar en unas semanas, pero que tenemos que estar preparados para dentro de por lo menos 4 meses, está hablando de final de año, noviembre, diciembre, vamos a tener otro brote porque es una situación cíclica. Y que si no nos protegemos, más personas van a estar contagiados y más amplio va a ser el brote que tengamos. Todo depende de la responsabilidad suya con su salud, la responsabilidad suya con los demás. Esto no es un juego. Y el hecho de que ahora, bueno, el COVID, lo que anda es como una gripecita, pues si usted tiene alguna otra complicación, se le puede complicar la vida. Se le puede complicar la vida. El COVID es una realidad. Miren, desde el presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, varios funcionarios, gente del sector privado, banqueros, yo conozco muchos profesionales, gente del medio, gente del entorno familiar, gente que uno conoce que está afectado de COVID, porque el COVID es una realidad
en República Dominicana y en este momento precisamente. Es lo que pasa con el tema del fentanilo. Fentanilo es la nueva droga que está causando estragos en los Estados Unidos. Es una droga sintética producida a partir de algunas sustancias de opioides, como se llaman, psicotrópicas, y se ha generado esta nueva droga que es fuerte, que es potente, que no es tan cara, que es más popular, que tiene unos efectos más interesantes para los que usan drogas, pero que está causando dolor de cabeza y muertes de personas con sobredosis en los Estados Unidos en una forma escandalosa. Los Estados Unidos y otros sitios de Europa, porque estamos hablando de Estados Unidos que está ahí cerca. Entonces, Hogares CREA, que recibe personas afectadas con drogas para tratar de rehabilitarlo, para ayudarlo a salir de la adicción, ha dicho el director Díaz de Hogares CREA que ha recibido casos de personas afectadas con fentanilo aquí en el país. La Dirección Nacional de Control de Drogas dice que no, que aquí no hay fentanilo. El Consejo Nacional de Drogas dice que no, que aquí no hay fentanilo. Dice Hogares CREA, que recibe a los pacientes, que sí hay fentanilo. Quizás el fentanilo no es tan popular como es la marihuana o la cocaína e incluso la heroína, que es una droga más fuerte, más exclusiva, pero que hay. Entonces hay una disputa en los medios de comunicación, uno dice una cosa, otro dice otra. Yo creo que el deber de las autoridades no es salir a desmentir a Hogares CREA, porque Hogares CREA no está provocando ningún escándalo de algo que no sea tratar de elevar la prevención que debe haber para evitar que drogas de esta naturaleza se conviertan en populares y arropen el mercado de ese microtráfico de consumo aquí en República Dominicana y tengamos entonces situaciones como la que está viviendo Estados Unidos de muchas personas con sobredosis, al punto de que el presidente de los Estados Unidos ha hablado sobre el tema y la preocupación de las autoridades norteamericanas con la propagación, el uso del fentanilo y los estragos que está causando entre personas que lo usan, principalmente jóvenes incluso universitarios. Entonces yo creo que hacemos un flaco servicio entre Hogares CREA y la Dirección de Control de Drogas en discutir el tema públicamente de que sí, tú tienes razón, de que no es así, de que yo creo que... y tomar estas alarmas, estas alertas para reforzar investigaciones y los dispositivos que nos lleven a evitar que tengamos esa droga letal y popular en las calles de República Dominicana. Yo creo que ese es el trabajo que debemos hacer. Yo he hablado con una persona de alta seguridad en muchas ocasiones y desde hace casi 2 años me ha hablado en conversaciones, en un café, en una reunión de amigos, me ha hablado reiteradamente de la preocupación del fentanilo en República Dominicana, de la posibilidad de que el fentanilo entre a República Dominicana. Entonces yo creo que si hay esa preocupación, la discusión es insulsa, no tiene ninguna representatividad. El que tú tienes razón, yo no tengo razón, es así o no es así, que no sea evitar que esa droga circule en las calles de República Dominicana, que llegue a consumidores, que cause estragos, como ha estado causando en muchos sitios del mundo, en especial en Estados Unidos. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo creo. Hay un tema que está en la palestra de los principales medios de comunicación del país. El Listín Diario y el Diario Libre han estado publicando reportajes sobre el tema del auge de los feminicidios en el primer semestre de este año y de las violaciones de menores, principalmente incestos
entre familias en República Dominicana. El Listín Diario, en su edición de este miércoles, habla de que se han producido 1.171 casos de incestos reportados oficialmente en los últimos 27 meses en República Dominicana. Señores, 1.171 casos de incestos de personas violadas, de jóvenes violados por personas de la misma familia. Un tío, un primo, un hermano, hasta un padre. La cosa es impresionante, impresionante. Son reportajes con muchos detalles basados en los informes oficiales de estos casos. Sabrá Dios cuántos más hay que no se reportan nunca por aquello del prurito de la familia, de no llevar esto a las autoridades, de dejar eso así, de evitar más problemas, de evitar reacciones de esa misma familia, de evitar el escándalo y la vergüenza, de todo esto que ocurre. Eso podría multiplicarse fácilmente. Podría multiplicarse fácilmente. Eso es como el caso de los abortos, que hay estadísticas de abortos que se hacen por ahí, como son clandestinos o ilegales, se hacen por ahí, hay más o menos un panorama, pero muchos de esos casos nunca llegan a un registro oficial por la vergüenza, por la situación, por tapar las cosas, por evitar problemas en la familia, de todo esto. Entonces, eso publica el Listín Diario. Pero el Diario Libre, en un trabajo excelente de una periodista excelente y brillante como Margarita Cordero, hace un resumen, señores, impresionante del nivel de feminicidios que se está realizando. Y ese trabajo también hecho, ella lo titula, ellas son, o algo así es que dice, y pone cada una de esas personas en el mes de tal, 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 víctimas de feminicidio. Y establece, en un marco de estadísticas, un feminicidio cada 72 horas se produjo en junio en República Dominicana. En el pasado, un feminicidio cada 72 horas. Del 1 de enero al 30 de junio, o sea, los primeros 6 meses, se han registrado en República Dominicana 42 homicidios, uno cada 48 horas. Un feminicidio cada 48 horas. Cada 2 días, una mujer, en las estadísticas promedio, es víctima de un feminicidio. La mayoría de las personas está entre 14, hay casos de 14 años, niñas víctimas de feminicidio de una pareja porque lo dejó, porque ella no quería seguir en esa relación, la mata. Muchos de ellos después se matan, pero la matan. De 14 años, y hay personas hasta de 63 años víctimas de feminicidio en República Dominicana. En los últimos 3 meses se han registrado 33 muertes por feminicidio en República Dominicana. Un reportaje que invito a que lo lean en las páginas de Diario Libre, en las páginas de internet, un reportaje muy bien estructurado, muy bien elaborado, con una introducción de varios párrafos planteando el problema y después detallando caso por caso, caso por caso, caso por caso, en el mes de tal, en el mes de tal, en el mes de tal, para que no haya dudas. Entonces, lo que está pasando con esta situación de violencia, eso es violencia intrafamiliar, tanto los casos de incestos, de incestos que hemos hablado, los casos de violaciones en las casas de que hemos hablado, de violaciones de menores de que hemos hablado, que publica el Listín Diario en una secuencia de trabajos sobre el tema. Y esa publicación de la fecha de este miércoles de Diario Libre nos pone en contexto, señores, nos pone en contexto de una realidad amarga, de una realidad difícil. ¿Cómo lidiar con estas situaciones? ¿Qué hacen las autoridades? Todavía seguimos con el tema de que, tú te estás amenazando, toma, llévale esa orden de alejamiento al hombre. No hacen nada y a veces lo arrestan, lo interrogan, entonces lo sueltan. No es que lo tengan preso, es que hay que buscar mecanismos, que si hay unas casas de acogida, que eso es
Es una buena medida para tratar de salvar, sacar del espacio, del peligro, a la mujer que se siente acosada y perseguida y amenazada. Pero todavía no es suficiente. Hay que echar más hacia adelante para resolver estos casos y salvar a la población de esta plaga. Los feminicidios no ceden en República Dominicana con la variable en los últimos años que muchos de los feminicidas luego se suicidan. Para no enfrentar, son tan pobres de espíritu, de fortaleza, de hombría, de machismo, que aunque prueban en macho y la matan porque es mía o de nadie, después se suicidan para no enfrentar a la justicia, para no enfrentar el peso de la ley por la aberración que cometieron al matar a su pareja o su expareja. Eso es así. Desgraciadamente, esa es la realidad que vivimos. Esa es la verdad de lo que está viviendo República Dominicana. Y es hasta vergonzoso que en una época de tanta información, de tanta publicidad, los organismos oficiales van más en favor de la represión postdelito que de la prevención de la ocurrencia del delito. Cuando actúa muchas veces es cuando la mujer está muerta o herida de gravedad o ha sido amenazada y psicológicamente esa mujer vive en un pánico y en un terror, esa mujer y sus hijos en un pánico y en un terror. Reacción a posteriori, cuando podemos tener reacciones preventivas. Una realidad que vivimos. Es la misma realidad que se vive con el tema de los desaparecidos. Decenas de personas han desaparecido en República Dominicana en el último año, en los últimos 2 años, que no han vuelto a aparecer. Y uno de los problemas que pasa con esto es que no hay un organismo, un departamento eficiente con el personal, con los recursos disponibles, con la tecnología disponible y las políticas disponibles para tratar de rescatar, encontrar, buscar a una persona desaparecida por múltiples razones. Puede ser un rapto, puede ser un secuestro, porque hay personas que simplemente desaparecieron y nadie sabe cómo. Hay personas que sufren una situación personal, mental, de desequilibrio, que los lleva a un momento de desesperación por una multiplicidad de razones. Hasta un joven porque sacó malas notas y tiene temor de la represión del padre. O por unos amores, porque la muchacha lo botó, o porque la muchacha tiene otro, o porque, o viceversa, o la muchacha por el muchacho. No, ese es un galán y tiene 5 y a mí no me quiere, después que yo creía que ese era el hombre de mi vida. Se suicidan, se desaparecen, y no vuelven a aparecer jamás. Entonces, los mecanismos, la policía tenía un mecanismo de una unidad de desaparecidos y tenía 3 personas. Ya fue ampliada a 6 o 7, pero no tienen vehículos. Los protocolos tienen que esperar un tiempo para ver y comenzar después a buscar cuando se tiene establecido mundialmente que las primeras 48 horas son vitales para encontrar a una persona desaparecida. Se habla de las primeras 24, pero como mucho las primeras 48 horas. Este tema lo abordo en mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama igual que este programa Oye País. La titulo Desaparecidos. Y es a propósito de una conversación, de una entrevista que hice con la señora Yocasta Díaz por la desaparición de su hijo, Díaz San Díaz, de 18 años, que cumplió 1 año de haber desaparecido, salió de su casa después de los estudios, de estudiar y hacer su tarea hasta la medianoche, dejó la puerta entrejunta, salió de su casa y no ha vuelto a aparecer jamás. Y esta señora, junto con otros padres y familiares de desaparecidos, han comenzado una cruzada que los llevó hace 2 semanas frente al Palacio Nacional a hacer una vigilia, pidiéndole al presidente
que ayude a impulsar y a apoyar un proyecto de ley para crear lo que se llama el alerta Amber. Un alerta, un sistema de búsqueda rápida que está implementada en muchos países del mundo, comenzando por Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, muchos países del mundo, para tratar de buscar en las primeras horas una persona desaparecida. Pero para eso se necesita, es mandatorio que haya personal, que haya recursos, que haya un protocolo de acción rápida, que se active en varios departamentos del gobierno, del Estado, de la autoridad, para tratar de dar con el paradero en una investigación rápida y un seguimiento rápido de una persona desaparecida, que a lo mejor, si es por voluntad propia, pueden evitar su desaparición definitiva y su muerte, y si es por un rapto también. Comparto con ustedes mi columna de esta semana, Oye País, la titulo Desaparecidos, a continuación. La cotidianidad que vivimos, la delincuencia, los altos precios de la comida, los feminicidios, el caos en el tránsito, los chismes políticos, nos sustraen de problemas fundamentales que nos golpean en la cara y que se tornan en tema coyunturalmente, pero que no parecen tener solución. Los desaparecidos, para mí particularmente, me preocupa y hasta atormenta. He sufrido las desapariciones. Hace como 30 años, un gran amigo desapareció en lo que muchos creímos se había ido en Yola a Puerto Rico, porque llegar a Nueva York era su sueño. Jamás se ha sabido de él. Eso me marcó. Cuando entrevistaba para el programa diario de radio Rumbo de la Tarde a la señora Yocasta Díaz, madre de Alexander Moisés San Díaz, de 18 años, desaparecido tras salir de su residencia el 16 de mayo del 2022, hice empatía con la cruzada que procura establecer aquí el denominado Alerta Amber. Está comprobado, tras la sustracción o desaparición de una persona, las primeras 48 horas posteriores son cruciales para dar con su paradero, por lo que la celeridad y eficiencia de la respuesta debe intensificarse. Para ello, se necesita más personal, recursos, disposición política oficial. Pero ello no parece ser prioridad de las autoridades. Decenas de familiares de desaparecidos fueron frente a Palacio, procurando llamar la atención del presidente Abinader por la alerta Amber, que no es un invento a la dominicana. Se aplica en Estados Unidos, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, también en Jamaica, Luxemburgo, Malta, México, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán y Reino Unido. Pero aquí no hay respuesta. ¡Qué pena! El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, informó este martes, a través de su cuenta de la red oficial de Twitter, que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, fue diagnosticado con COVID-19. En su Twitter, Figueroa explica que el mandatario fue diagnosticado con el virus luego de presentar un cuadro febril. Del mismo modo, indicó que la agenda del jefe de Estado queda suspendida hasta cumplirse los días de aislamiento requeridos. Ante la advertencia del presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, el infectólogo Héctor Balcácer Esteves, y los datos proporcionados en los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública
de que el COVID-19 ha retornado en República Dominicana, la organización Prensa y Comunidad Hispana en esta ciudad alerta a los dominicanos a protegerse del virus al viajar al país caribeño. El sector eléctrico de República Dominicana experimentó la mayor demanda en su historia, informó Homero Figueroa, vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, al tiempo que indicó que para hacer frente a la misma fueron servidos 3.430.000 megawatts, lo cual es un hito que demuestra la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional. El cónsul dominicano en Barcelona, César Baltasar Méndez Pérez, confirmó que tuvo una colisión de tránsito y que no se sometió a la prueba de alcoholemia de la Guardia Urbana de Hospitalet Llobregat en Cataluña. El diplomático dominicano dijo que no se hizo la prueba de alcoholemia porque la Guardia Urbana le dijo que era un procedimiento opcional por su condición de funcionario diplomático. El cónsul general habló por teléfono al programa radial Sol de la Mañana sobre el incidente. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. De vuelta al estudio, lo comentaba ayer, y de vuelta nueva vez con nuestro compañero de tantos años trabajando estos temas vitales para la nación, los temas de la economía, con Carlos Cuello. Qué placer estar de nuevo aquí en el set de Oye País, analizando los temas de la economía con un profesional de la talla y de la profesionalidad con que lo hace Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, me voy a economizar palabras, pues yo diría un profesional de la comunicación como usted, con quien he aprendido mucho, o sea que es mutuo. Sí. Qué bueno estar aquí con de un nuevo. sesgo afectivo. Sí, señor. Qué bueno estar aquí de nuevo. Muy bueno, muy grato. Así la es, verdad es que... Carlos Cuello no es que nos estamos viendo hoy. Carlos Cuello es de las personas y los amigos, lógicamente, igual que muchos de ustedes, que estuvo dándole seguimiento día a día, que me visitaba, que conversamos de todo este procedimiento, pero que ya estamos aquí. Vamos a hablar de economía. De problemas. Sí, 6 meses. No, por Dios. Bueno. 6 meses han pasado este año, Carlos, Así como es. si nada. Un semestre. Un semestre completo. O sea, estamos en la cuenta regresiva hacia final de año. Así es. Así es. Y ha sido un semestre con altibajo, ¿no? Y sobre todo un semestre en donde no ha faltado la búsqueda de la estabilidad. Sí. ¿No? Porque veníamos del año 2022, que fue un año muy afectado por la coyuntura internacional, sobre todo, sí, ¿no? Después de una recuperación exitosa, como lo fue la del 2021. Y todavía, aunque se habían comenzado a tomar correctivos en el año, al final del año anterior, del año pasado, ¿no? Recuérdate que la tasa de política monetaria que se mantuvo al alza todo el tiempo, desde noviembre del 2021. Se cortó en el 2022, noviembre. Se frenó unos meses. Exacto. Se frenó unos meses para ver qué pasaba, cómo se acomodaba esa economía. Pero se quedó alto. Pues quedó en el tope. Se quedó en el tope, ¿no? Y la inflación no había, o sea, venía cediendo, pero muy lentamente, ¿no? O sea, entramos el año con inflación todavía por encima de un 6, un 7, por ahí más o menos, ¿no?
Que es por encima de la media de los últimos tiempos. Eso es lo que te iba a decir, o sea, por encima del tope superior, sí, incluso, sí, ¿no? Y la política monetaria comenzó a ser revisada, digo, la tasa de interés comenzó a ser rebajada el mes pasado y ahora este mes. O sea, yo creo que la política monetaria ha jugado un papel muy importante a lo largo de todo lo que ha sido el desempeño de la economía, pospandemia y en medio de la pandemia, ¿no? Pero tanto la inflación como la situación misma digamos, de los precios de los combustibles también, de los commodities, ¿no? Sí. Que no se había normalizado todavía, aunque ya daba señales de que sí, podía mejorar. Por los últimos 2 meses, para no hurgar más atrás, han estado bastante estables. Sí, porque subieron y bajaron antes a principios de año, pero los últimos 2 meses han estado muy estabilizados y siempre hacia la baja. Fíjate que el petróleo, por ejemplo, los combustibles, mejor dicho, este año hubo que seguir pasando el subsidio. Sí, claro. Ya como tú dices, en los últimos 2 meses la situación ha cambiado, ¿no? Entonces, el año definitivamente comenzó también con un crecimiento negativo, mes de enero. Claro. Se había venido aplicando ya a lo largo de todo el año anterior una política monetaria restrictiva, con alza de tasa y restricción de circulante, ¿no? Y aunque en el mismo mes de enero, efectivo febrero, el Banco Central anunció cierta flexibilización, pero focalizada específicamente para el sector construcción y más bien una recolocación de recursos, unos 20.000 millones de pesos, pero todavía eso no era suficiente como para que la economía cambiara lo que era retomara el crecimiento, ¿no? A lo largo de ese primer semestre, el Banco Central fue revisando, mandando buena señal de que la inflación, que era el objetivo, meta, iba cediendo, se iba ralentizando, ¿no? Hasta que finalmente en el mes de mayo ya la inflación se situó en 4 puntos y tanto, ¿no? Y ahí ya... Que más o menos son niveles más o menos normales de lo que es la proyección de siempre, el histórico de República Dominicana en los últimos tiempos. 4.43. Sí. Ya en el mes de mayo, ya con 5 meses, ¿no? Como es lógico, ¿no? Las tasas ya logrado ese objetivo. Se adelantó incluso, porque estaba previsto que para el segundo semestre, o sea, debió ser en junio. Pero se adelantó el Banco Central y siguió el recorte de tasa. El último recorte fue de 0.25, pero ya antes le había recortado 50 puntos y ahora mismo está la tasa en 7.75, muy lejos de lo que era en la pandemia, 3%, ¿no? Claro. Pero es un buen indicio. El otro, la inflación todavía no tenemos la del mes de junio, va a aparecer en esta semana, ¿no? Pero recuerda que la inflación de mayo fue negativa, 0.20. Y el hecho de que la Junta Monetaria haya reducido nueva vez la tasa de política monetaria es un indicio de que también viene hacia la baja. Debe tener buenos indicios de tendencia. Lógico, porque si no, no hubiese hecho ese movimiento hacia la baja. Sí, hay un elemento que yo creo que va en esa dirección de razonamiento, y es el hecho de que, fíjate que los precios de los combustibles se han mantenido a la baja, incluso por debajo de los $70. Y es uno de los productos que tiene mayor incidencia, aunque el gobierno lo ha estado subsidiando, hay que reconocerlo. Pero de alguna manera, cuando hay modificación en lo que son los precios de mercado, de alguna manera impacta lo que son los costos de producción de la economía. No ha habido escasez. La temporada ciclónica ya comenzó, pero no ha habido mayores estragos. Tenemos una temporada de calor muy fuerte, pero afortunadamente ha estado lloviendo también, ¿no? Entonces yo creo que el panorama para ese primer semestre, que a lo mejor lo avisorábamos más complejo. Claro, porque incluso nos llevaba hacia ese primer semestre concluir con una situación de alza de precios en los alimentos, principalmente un componente social muy peligroso, claro, y muy que genera muchas expectativas, y parecía como que esto era indetenible. Sin embargo, de buenas a primeras, no quiere decir con esto que los precios de los alimentos están en el suelo, pero como que se ha frenado y como que ha ido buscando un nivel
No, y la economía da señales. Digo señales porque son muy tímidas todavía, ¿no? No se puede esperar que un cambio de política económica tenga un efecto de la noche inmediato, a la mañana, ¿no? claro. Por ejemplo, si tú tomas de mayo a abril el IMAE, que es el índice mensual de la actividad económica, ¿no? Fue de 0.8, muy tímido, es verdad, de un mes a otro, 0.8, mayo a abril. Pero de enero a mayo, 1.4. El acumulado, el interanual, sería de 2.4 y el promedio de los 12 meses sería 3.1. Todavía luce que esto está por debajo de lo que es el crecimiento proyectado, no solamente por el Banco Central, sino por los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, que es de un 4%. Pero parecería, si las cosas se mantienen como van hasta ahora y la coyuntura internacional no impacta desfavorablemente, ¿no? Parecería que en este segundo semestre la economía puede dar mejores señales de crecimiento, de fortaleza. Lo cual es bueno. Es de esperarse, porque la política monetaria va en la dirección de apoyar el crecimiento, ya controlada la inflación, ¿no? Llevada la inflación a lo que es rango de objetivo meta inflación, ¿no? Entonces, es cierto, es muy tímido el crecimiento de enero a mayo, 1.4. Pero por lo menos no Pero todavía estamos... tenemos todo el segundo semestre para crecer. Sí, pues por lo menos no estamos en la parte negativa, estamos positivo. positivos. O sea, el Banco Central liberalizó recursos para apoyar el crecimiento de la economía. Fueron unos 119 mil millones de pesos, ¿no? 60 mil fueron para facilidades. Hubo crítica en el sentido de que esos 60 mil millones como que no se vieron. Volaron en 2 semanas. Sí. Y obviamente aquí un gran componente de esa asignación fue el refinanciamiento. O sea, como eran tasas subsidiadas, entonces mucha gente, o no sabemos si los bancos notificaron a sus principales clientes una forma de bajar la tasa sin que implicara para ellos un costo. Claro. De todo modo, yo pienso que el hecho de que el costo financiero, la erogación que implica pagar los intereses se haya reducido, de alguna manera impacta sobre la economía, porque si tú tienes una empresa, la mayoría fueron grandes empresas, obviamente, para llevarse 60 mil millones en 2 semanas. Sí. Era mucho la receta. Claro, si tú debías o estabas pagando por un financiamiento 20 mil pesos mensuales, y ahora, como la tasa está más baja, va a pagar 18. Bueno, pero es una manera también de que tú tengas disponibilidad para otro tipo de asignación. Así es. Quizás lo más deseable hubiese sido que el universo de colocación fuese mayor, ¿no? Sí. Y entonces hubiese tenido un mayor impacto. O nuevos préstamos para emprender nuevas actividades. Pero como lo que se trataba era de facilidad de colocación rápida, ¿no? Entonces, la forma más rápida era el refinanciamiento. O sea que yo te diría que en este primer semestre la economía ha salido airosa, digamos, de los retos que tenía por delante, sobre todo en un panorama que la incertidumbre no ha desaparecido. No. ¿Cómo en este semestre se ha comportado el tema del empleo, el desempleo en República Dominicana? Mira, dentro de estas variables que han pasado. No se puede hablar de bonanza económica sin el mercado laboral. Porque cualquier bonanza económica, como también cualquier crisis económica, donde primero va a repercutir en el nivel de empleo de la economía. Y en este caso, la inflación también es el primer enemigo de lo que son los salarios, ¿no? Uno de los logros de este primer semestre fue justamente el reajuste salarial. Sí, claro. Que este año nos sorprendió a todos, se adelantó incluso a lo que siempre ha sido el segundo semestre. Sí, ¿no? de junio, julio comienzan a aplicarse incluso hasta en modalidades. El anterior de 2 fue justamente en este periodo. Así es. El de este año se adelantó y compensó por lo menos los niveles de inflación, ¿no? Y eso también va a incidir sobre los niveles de demanda de la economía, la mejoría en los salarios. No se puede ver como algo indiferente, ¿no? Y el crecimiento en la economía real, por supuesto, que tiene que, de alguna manera, digamos que integrar más gente al mercado laboral. Sí.
En este caso, hablaba de 128,000. Ajá, esa fue la última encuesta, porque sí. la medición es con la encuesta laboral que hace el Banco Central. La encuesta laboral es trimestral y se hace a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Y en este caso sí se habla de 128,627 nuevos empleos. ¿No? La encuesta compara del año pasado a este año, ¿no? Interanual. Interanual. Interanual, correcto. Entonces, hay un dato muy importante y es que según la medición, el 92% de esos empleos que se crearon son formales. O sea, son empleos de empresas formales, sector hotelero sobre todo, ¿no? El sector financiero, el sector industrial. Pero es bueno eso, que sean formales. Claro. Porque da una estabilidad en el incluso en el fíjate que modificó ligeramente, ¿no? En un punto, más de un punto, lo que es la formalidad e informalidad de la tasa de desempleo. Se había incrementado notablemente la tasa de desempleo. La tasa de empleo informal, con la pandemia sobre todo. Pero ya de eso nosotros hemos hablado mucho en el sentido de que no todos los que son empleos informales necesariamente significa que haya una pérdida de ingreso. En muchos casos es todo lo contrario. Es todo lo contrario, claro. Son muchos los jóvenes que trabajan aquí cobrando en dólares para empresas en Alemania o cualquier otro país. Y la gente que trabaja por internet y todo. Que es uno de los puntos ahora en la revisión del Código Laboral, el derecho de esos trabajadores. Claro. ¿No? Bueno, la informalidad se modificó de 58.1%, el año pasado a 56.7%. Sigue siendo alta, por supuesto. Eso significa que la diferencia apenas el 44% es empleo formal, ¿no? Sí. Pero son empleos al final. Sí, exacto. Sí. En definitiva. La tasa de desempleo, que se situó cerrando el año en 4.8, ahora está en 5.2. Tasa de desempleo abierta, ¿no? Digamos que se incrementó ligeramente. Sí. Pero bueno, como es por la llegada de nuevos niveles de personas que entran al campo laboral. No, los elementos que caracterizaron este primer semestre, que siguió siendo un semestre de política monetaria restrictiva, ¿no? Y el gobierno también se ha visto muy limitado en lo que es la inversión pública. Probablemente ya a lo largo de este año haya un cambio, porque es un año preelectoral también, ¿no? Entonces, ese es el panorama, pero como quiera una tasa de desempleo en torno a un 5, estamos hablando de 5.2 para este primer trimestre. Sí. Se supone que para el segundo semestre, con la reactivación de la economía, la próxima medición ya la tasa de desempleo se reduzca, ¿no? Pero el 5% es una tasa, yo te diría, casi una tasa natural de desempleo en el caso nuestro. Y con las alzas y bajas que hemos tenido en el sistema de la economía, hasta, yo no voy a decir porque no debía decirlo, pues hasta poco realmente a final de cuentas. Claro, es una tasa de desempleo abierta. Sí, no, claro. Las encuestas preguntan, ¿usted está trabajando? Sí o no. ¿Usted le interesa trabajar? ¿Usted sigue buscando trabajo en las últimas 4 semanas? Entonces, hay lo que se llaman los desmotivados. Cuando tú coges la tasa ampliada, entonces es más de un 12. Si tú coges la tasa juvenil, pero no solamente pasa aquí, pasa en todo el mundo. No. Son los esa niveles tiende a ser la más alta. Claro. O sea que no significa que no tengamos un panorama, digamos, donde todo el mundo tiene acceso al empleo y esté generando ingresos en el mercado formal. La informalidad misma de por sí ya es una inequidad en lo que es el mercado laboral, pero es una fuente de ingresos. Bueno, eso te iba a decir, pero es empleo a final de cuentas. Claro. Esta semana, Carlos, no quería que termináramos este conversatorio sin tocar este punto. Esta semana el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados aprobó $520 millones más en préstamos y va al Senado para su discusión y segura sanción, porque ahí el partido de gobierno tiene mayoría absoluta, alta. ¿Cómo impacta esto en lo que es el tema del endeudamiento y esa calidad de ese endeudamiento? Mira, el gobierno no puede esperar que la oposición le apruebe un centavo de préstamo. Claro. Sí, yo creo que sí, uno de los puntos donde el gobierno fue más crítico, el actual gobierno, cuando era oposición, fue precisamente en ese aspecto, en el endeudamiento, ¿no?
Obviamente, los niveles de endeudamiento se están incrementando de manera significativa, ¿no? Y eso nos preocupa a todos y debe preocuparnos, ¿no? Claro. Porque en la medida en que se va incrementando el endeudamiento, se comprometen lo que son los limitados recursos del presupuesto, Sí, ¿no? porque hay que pagar intereses. Por ejemplo, estamos hablando de que la deuda consolidada, incluyendo la del Banco Central, se sitúa en 74.282.6 miles de millones de dólares, ¿no? De los cuales 54.721 son deuda, representan deuda sector público no financiero, ¿no? Estamos hablando ahí de un 44.7%, pero la consolidada es un 60.7%. El coeficiente se ha modificado, incluso se ha ido rebajando, porque el producto ha estado creciendo de una manera más rápida, ¿no?, que lo que crece el endeudamiento. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero es un endeudamiento mayoritariamente en el mercado privado, ¿no?, en los mercados de valores. Y eso implica un pago de intereses. Yo te diría, si lo medimos, y ahí es donde debe preocuparnos más, por el compromiso que supone el coeficiente de deuda, el pago de intereses con respecto a los ingresos tributarios. Entonces aquí estamos hablando de un 26.3%. Y el cociente se sitúa en 29.3, en lo que equivale que 29 de cada peso se destinan a pagar interés. Eso es lo que se proyecta un 29, pero estamos hablando ahora mismo un 26.3%, más de la cuarta parte. Sí. La partida más importante, es muy alto, la partida más impactante después del presupuesto de educación, que es el 4% del PBI, ¿no? Ahora, a todos nos preocupa el endeudamiento. Sin embargo, la causa no nos detenemos a buscarla. Esta semana se habló mucho porque el exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que el gobierno tenía un déficit alto, ¿no?, y que se estaba incrementando el endeudamiento y que no era culpa del gobierno. Y hasta cierto punto es culpa de todo, sobre todo lo que tiene que ver con el aparato político, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué se está endeudando el país? Bajo coeficiente de presión fiscal. El Fondo Monetario lo planteaba. Sí. Fortalecimiento institucional y reforma fiscal. Pero eso se ha pospuesto, que no quiere decir que no sea necesaria. No, lo que pasa es que por las razones políticas se ha pospuesto. Tú pospones atenciones de salud, pero no quiere decir que no sea necesario. No, ni que tengas el mal. Te está difiriendo un problema que podría llegar a un momento en que atente contra tu vida. Te colapsar la situación social. Es lo mismo en este caso. Claro. Alta evasión fiscal. Que sigue siendo muy alta. Sigue siendo alta porque es una economía que tiene muchas actividades informales. O sea, la evasión conduce estimula y incrementa el déficit, ¿no? Porque si tú tienes una estructura fiscal y no cobra de eso lo que debería cobrar, pues lógicamente estás recibiendo menos ingresos. Yo no tocaría el gasto, aunque siempre se puede hacer mucho en materia de gasto, pero los requerimientos de la población están muy por encima de lo que son las atenciones. Y más habiendo salido de una crisis económica tan seria que constriñó el país y cerró el país. Lo que no permite tampoco esto es mejorar la calidad del gasto, o sea, destinar una proporción más significativa del gasto a lo que es el gasto de inversión, gasto de capital, mejorar la infraestructura, porque todo está atado a lo mismo, hacer ¿no? casas, puentes, carreteras. Entonces, obviamente, ¿qué implica esto? Un déficit. Sí. Que hay que corregir, todos sabemos y todos quisiéramos corregir, y se critica mucho al gobierno, ¿no? Pero aquí hay quienes han planteado una regla fiscal. Estados Unidos la tiene, un tope para el endeudamiento, pero ni lo va a plantear el que está en el gobierno, y la oposición, que estaría muy a gusto con que se impusiera, para poder restringir al gobierno. Tiene mucho cuidado también, porque probablemente si ellos llegan van a tener que hacer lo mismo. Pero una regla fiscal sería recomendable en este caso, ¿no? Pero la única solución, no
hay de otra, es corregir ese déficit o aumentando el ingreso. Ya hemos dicho que el gasto es muy difícil, ¿no? Y esto requiere de alguna manera una reforma fiscal. Claro, y ya no se puede restringir más la inversión de capital. ¿De dónde tú vas a financiar si no es de la deuda? Así es. Llegará un momento en que los que nos prestan dirán, bueno, pero espérense. Sí. Porque tampoco Hoy no te lo van a tener dónde pagar. Claro. Subirá el costo de endeudarse, ¿no? Va a seguir subiendo el coeficiente de los ingresos para pagar intereses, ¿no? Y entonces el gobierno va a tener menos margen para poder darle respuesta a la población. Un callejón sin salida. Así es. Y no se pueden tumbar esos subsidios que andan por ahí de golpe y porrazo. Esa podría ser otra, igual que el gasto tributario. Sí. Esa podría ser otra. Sí, pero tal como tú dices, hay que ver, porque a veces hay medicinas que salen peor que la enfermedad. Sí, problemas sociales y políticos que a lo mejor se pueden tornar incontrolables. Y muchos empleos también que sí, están por vinculados. eso mismo, claro, por eso mismo. Carlos, gracias. Gracias a usted. Hemos agotado, yo creo que un buen resumen y una buena explicación de lo que ha pasado en este semestre y hacia dónde va la República Dominicana en lo que resta del 2023. Muy favorable a las expectativas, como lo hemos dejado pero claro. Con sus tensiones. No, eso no hay lugar a dudas. La incertidumbre es una constante. Sigue ahí. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Hemos analizado el primer semestre 2023 y lo que nos resta de este año. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los presidentes del Mercado Común del Sur, Mercosur, abordaron temas claves para la integración y expansión económica regional durante la nueva cumbre del bloque en Puerto Iguazú, celebrada en la provincia argentina de Misiones. Más allá de las diferentes posiciones, los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Paraguay, Mario Abdo Benítez y Uruguay, Luis Lacalle Pou, ratificaron la intención de concretar el acuerdo con la Unión Europea, que ya lleva 2 décadas de negociaciones donde se remarca la necesidad de trabajar para la conformación de la zona de libre comercio del bloque, con la intención de flexibilizar los estatutos para que los países puedan alcanzar acuerdos bilaterales sin el consenso del resto. El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, informó que a partir del próximo 6 de julio inician el cese al fuego bilateral, nacional y temporal con el gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado detalló que a partir de la medianoche del 6 de julio de 2023, sus estructuras deben cesar todas las operaciones ofensivas contra las fuerzas militares y policiales a escala nacional, incluyendo las acciones de inteligencia. El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los excancellers y eurodiputados Clara Ponsati
y Tony Coming. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.